Y nos acompaña en la tarde de NTN 24 Freddy Guevara, dirigente político nacional adjunto de Voluntad Popular. Bienvenido. Sí, buenos días. Concejal, ¿a qué puede obedecer esta liberación de los presos en Venezuela? Mira, en primer lugar creo que tiene que ver con la presión internacional que se ha venido logrando, en la cual el rol de los medios internacionales ha sido muy importante. Y presión, pues que ha venido sufriendo el gobierno, no solamente externamente, sino también internamente, por, bueno, todas las protestas que ha habido, los pronunciamientos de las organizaciones de derechos humanos, ha influido notablemente en lo que ha sido este planteamiento. Recordemos que en Venezuela ahorita estamos en un año electoral. Este año van a elecciones en la Asamblea Nacional, elecciones que por cierto el gobierno no va a querer que se den y que sin duda Bien, Freddy, ¿usted me escucha? Bien, vamos a retomar la comunicación con Freddy Guevara, dirigente nacional del Partido Voluntad Popular en Venezuela. Pues más adelante tenemos un problema. ¿Seguimos al aire? ¿Me escucha, señor Freddy? Sí, disculpa, que teníamos, aquí en el Skype por lo menos se cayó. Pues le escuchaba atentamente su respuesta. Sí, disculpa, bueno, básicamente, con este elemento, y el elemento que quería adicionar era lo de la Asamblea Nacional, las elecciones, en las cuales sin duda el gobierno tiene una muy baja posibilidad de poder, bueno, obtener una victoria. En ese sentido ellos están buscando, bueno, disminuir toda la resistencia que han tenido en Venezuela, tratar de darse como una opción mucho menos agresiva, y esto esperamos que, bueno, que de alguna forma permita disminuir la represión, pero sobre todo que también mantenga la esperanza y la visión de la comunidad internacional para que logremos el cambio en nuestro país. Señor Guevara, usted habla de una presión internacional y de los medios de comunicación que pues dieron con esta liberación del joven Christian Holda. Ahora le pregunto, ¿podrían ser liberados Leopoldo López, Antonio Ledesma, Daniel Ceballos, presos políticos también en Venezuela, por esa misma presión internacional, por esa imagen de Venezuela fuera del país? No tengo ningún tipo de duda de que Leopoldo no solamente que debe, sino que puede salir en un corto tiempo, ¿no? Este gobierno, Venezuela está en una crisis tremenda, y la principal crisis que tiene es una crisis de legitimidad y de popularidad. Y a nivel internacional, está por la propia Latinoamérica, países que le habían dado la espalda a los derechos humanos en Venezuela, hoy están en una posición mucho más combativa. Capaz no todavía tan fuerte como la que quisiéramos nosotros, pero sí que en definitiva, en un mundo globalizado, en un mundo tan dependiente del tema internacional, y con un gobierno como este que le ha dado tanta importancia al tema internacional, eso tendría un efecto. Nosotros tenemos toda la fe y toda la convicción para que de que Leopoldo y Daniel van a poder ser liberados en cualquier momento. Señor Guevara, la UNASUR, la OEA hablan de una reactivación del diálogo en Venezuela entre gobierno y oposición. ¿En qué condiciones podría darse esta jornada de conversaciones entre gobierno y oposición? Mira, primero tenemos que tipo de diálogo, ¿no? Porque no se ha convocado. Lamentablemente UNASUR está funcionando como lo que debería ser, sino más bien como un operador político del gobierno. Comenzando porque la vez que vinieron para acá hace unas pocas semanas, el gobierno, bueno, no permitió que invitaran ni a María Corina Machado ni a Chubo Torreal, que es el coordinador de la mesa de la unidad acá. Nosotros en solidaridad no asistimos a esa reunión para dejarle claro al secretario general de UNASUR, bueno, que quien define las representantes de la oposición son los opositores venezolanos, las organizaciones políticas opositoras, no los intermediarios, y que si su función es intermediario, debería ser de una forma mucho más cómoda. Sin embargo, más allá de esa crítica de la forma, que implica un problema de fondo muy importante, el planteamiento que está detrás es el diálogo y para qué tipo de diálogo. Nosotros hemos dejado muy claro que el diálogo no va a servir solamente para lavarle la cara al régimen o para precisamente legitimar a Nicolás Maduro como un demócrata. El único diálogo que puede existir en Venezuela es un diálogo en el que primero se den muestras claras de que va a haber un cambio en la actitud del gobierno, porque mientras sigan habiendo presos políticos, eso no tiene sentido. Segundo, que este diálogo tenga un objetivo claro, y es resolver la crisis política de forma democrática. Nosotros no estamos planteando ni siquiera que, bueno, obviamente nuestra aspiración es que se vayan del poder, pero nuestra petición no es que ellos se vayan. Nuestra petición es que aceptemos mecanismos constitucionales para resolver esta crisis, porque nosotros estamos seguros de que si el gobierno se compromete y la comunidad internacional ejerce la presión para que cumpla
a que podamos activar los mecanismos que están en nuestra Constitución, Nicolás Maduro y todos sus séquitos no tendrían un chance de permanecer en el poder, porque el pueblo de Venezuela los expulsaría por todos los crímenes que han cometido contra la patria, que van desde la corrupción hasta las violaciones masivas de derechos humanos. Señor Guevara, hay nuevo secretario general de la Organización de Estados Americanos. La oposición siempre ha dicho que está sola, que el organismo como la OEA, la UNASUR, han mirado hacia otro lado. Incluso la UNASUR ha respaldado al régimen de Nicolás Maduro. Y le pregunto, de este nuevo secretario, pues, ¿tienen alguna esperanza de conseguir otra línea, otra manera de ver la situación en Venezuela? Mira, nosotros no tenemos la esperanza ni siquiera de los que han estado al lado del gobierno. A excepción de Cuba, nosotros creemos que todos los gobiernos de Latinoamérica, más temprano que tarde, los que no se han dado cuenta se darán. En realidad, hoy podríamos decir que son muy pocos los que no se han dado cuenta, ¿no? Porque es que la situación aquí es absolutamente clara. Pero los que aún no han querido arriesgar sus intereses económicos o políticos para defender los derechos humanos en Venezuela cada vez van a ser menor. Entonces, si nosotros tenemos confianza en que quienes nos han dado la espalda, los países que tradicionalmente lo han hecho, hoy nos respalden, obviamente con una persona que está nueva en el cargo tenemos toda la disposición de ejercer todos los mecanismos para que precisamente asuman un rol de secretario general cónsono con los tiempos y cónsonos con el deber que tienen que cumplir con la Carta Interamericana de la OEA y el Pacto de San José, pues. ¿Cuál sería la propuesta o la condición de la oposición para volver a un diálogo con el gobierno? ¿Cuál sería el planteamiento que harían ante un representante de la OEA, de UNASUR, sentados en una mesa con el gobierno? Mira, lo mínimo, no es algo, a ver, nosotros no estamos pidiendo nada muy distinto a lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Colombia y lo que está ocurriendo en algunas otras partes del mundo, ¿no? Cuando tú tienes un diálogo, primero tienes que definir cuál es el objetivo. Primero, bueno, ya en Colombia iniciaron, para la desmovilización y la búsqueda de la paz. ¿Cuál es el objetivo del diálogo acá? Ni siquiera ellos lo han buscado. Porque para ellos el objetivo del diálogo era la desestabilización del imperio, la guerra que viene, según. El problema de los venezolanos no son los Estados Unidos. El problema es el gobierno venezolano, que es el que realmente está haciendo una amenaza para el pueblo de Venezuela. Entonces, un punto fundamental tiene que ver con qué tema vamos a discutir. Un segundo elemento clave es, por supuesto, las partes que están involucradas y la mediación. Una mediación parcializada hacia el gobierno no tiene sentido que sea aceptada por quienes estamos hoy en día reprimidos por una justicia parcializada. Y lo último, que es lo más importante, son obviamente las condiciones en las cuales se da el diálogo, que tiene que ver con que lo primero es que el gobierno tiene que dejar de reprimir gente. Eso es lo primero. Si esto estuviera en un proceso belicista, estuviéramos en un proceso de guerra o de conflicto armado, bueno, tú tienes ahí generalmente prosigue mientras tanto. Pero es que eso no es lo que está pasando en Venezuela. Aquí en Venezuela no hay un conflicto armado de una parte de la población contra otra o de un grupo ilegal contra el gobierno. No, aquí lo que hay es el gobierno reprimiendo a la población civil. Por lo tanto, una condición sine qua non es que estemos en igualdad de condiciones. Y hoy no estamos en igualdad de condiciones para ejercer un diálogo, porque nosotros estamos ejerciendo nuestros derechos constitucionales de forma pacífica, el gobierno está atacando la disidencia, está reprimiendo a los venezolanos, está judicializando la política, está dejándonos a todos nosotros sin posibilidad alguna de poder ejercer nuestros derechos y lograr los cambios que queremos de acuerdo a lo que está contemplado en nuestra Constitución. Freddy Guevara, dirigente político nacional adjunto de Voluntad Popular, mil gracias por acompañarnos en la tarde de NTN 24.